tema es plantearle a la sociedad lo que vos querés hacer con la Argentina. No decir si lo que están son buenos, malos, regulares. Sí, nosotros tenemos una mirada en muchas cosas distintas. La Argentina, y este gobierno no es una excepción, ha abusado de la política monetaria como única variable de resolución de los problemas económicos del país. Y yo creo que hay que ir por otras cosas, no solo política monetaria. Si vos resolvés problemas profundos de competitividad en la economía argentina, y la política monetaria es una anécdota al final del camino. Bueno, hay que resolver alguna de esas cosas. Lo que pasa es que la resolución no puede ser sobre la base de estar a favor o en contra del que está. Tiene que ser sobre la base de una estructura programática que plantea hacia dónde va la Argentina. Digamos, encontrar la síntesis entre lo que significa en el imaginario colectivo el peronismo como movilizador social con la lógica desarrollista que tomamos los argentinos desde el propio Perón, pasando por Frondizi para acá. O sea, después, digamos, no hay que inventar los principios, sí hay que innovar en métodos, porque va cambiando la realidad y si vos te enamorás de métodos, haces las cosas mal. Aun cuando el mundo desarrollado está como tercermundizándose. Claro, correcto. Pero hay que salir de esa lógica. Hay que salir de esa lógica. Porque, si, digamos, nosotros, las variables de modificación en términos macro de los grandes países del mundo, por la solidez que tienen por su trayectoria, los matices son muy disimulados y se van notando muy de a poco. Nosotros, como tenemos economías muy vulnerables, somos débiles, entonces cualquier barquinazo te pega un golpe tremendo. Lo que para otro es un leve matiz que te va corriendo un poquitito y se verifica en 2 décadas, a nosotros se nos verifica en 2 meses, más o menos. Claro, y hago referencia a que, por ejemplo, la campaña de Trump contra Hillary Clinton fue brutal. Parecía una campaña hecha en cualquier país de América Latina. Correcto. Pero al final del camino, los movimientos de la administración Trump no han tenido, más allá de 2 o 3 cosas vinculadas a lo que hablamos en el primer bloque, no es que el país se hizo nacionalista, comunista o hiperliberal en el acto, no, son procesos. Estaba leyendo algo, el líder Xi Jinping, el chino, logró que se reformara la Constitución y tiene reelección indefinida. Entonces Trump muy enojado. Pero hay una paradoja. Acaba de cerrarse el acuerdo para que Angela Merkel tenga otro nuevo periodo, en donde también está la posibilidad indefinida. ¿Cómo lo ves? Yo tengo en mis momentos libres, que son muy pocos últimamente, sí. Pero entre que leo lo que poco que puedo y ya casi no escribo, pero alguna vez charlamos de esa anécdota de Sanguinetti, cuando gana la reelección, ahí no es continua en Uruguay, le preguntan qué sentía, una sensación agridulce, dice, por un lado, la felicidad que el pueblo uruguayo haya confiado en mí, por el otro, la tristeza de saber que en 5 años, el mandato allá son 5 años en Uruguay, en 5 años no voy a poder leer, no voy a poder escribir, casi no voy a poder pensar, decía el tipo, a mí me pasa eso. Pero, ojo con algo que hay que tener en cuenta, y no es un juicio de valor, es descripción de la realidad. Nos sentemos a ver el proceso de desarrollo, de los famosos tigres asiáticos de hace un par de décadas, el desarrollo chino, lo que pasa en algunos otros países de Oriente y lo que ha pasado en países de Occidente en otras épocas, y cómo opera esa lógica de libre mercado con gobiernos de umbral democrático bajo, por no decir autoritario. Sí. Veamos Singapur, veamos Malasia, veamos China, veamos todos los países que han tenido una performance formidable. Combinan libre mercado con una moderada, por ser sutil, democracia. Y parece que le va bien, algunos están involucionando hacia ahí. Nuestro desafío es crecer con una democracia vibrante, abierta y participativa, ¿no? No es fácil. Si me está permitido, digo, yo le agregaría algún elemento.
una educación tremendamente exigente y de alta calidad. Obvio. Todo eso junto genera eso. ¿Hace ruido saber que en la provincia de Salta un montón de alumnos no se presentaron a los exámenes? Sí. Sí, porque te marca claramente, hay algo que hay que empezar a entender. Para entender qué está pasando, hay que tratar de acercarse a ver cómo funciona la cabeza de los chicos. Cómo en definitiva digamos, el cortoplacismo, la autosatisfacción permanente, no estoy hablando de Salta, del mundo, pero los salteños somos parte del mundo, empieza a mutar la lógica del esfuerzo, la constancia, la perseverancia, pensando en dentro de 10 años tal cosa, dentro de 20 tal cosa. Hoy se piensa no sé si a un mes, a la semana que viene, digamos. Y eso genera esos ruidos. El gran desafío es tener un sistema educativo que atraiga a los chicos, que no los expulse, que sea realmente, digamos, la lógica de la exigencia desde el rigor formal no funciona hoy en Occidente. En algunos lugares de Oriente puede funcionar, en Occidente no funciona más. Entonces hay que ir hacia una escuela integradora, ir hacia una escuela que en alguna medida genere incentivos más que castigos, ¿no? Y en la que los padres tengan tanta o más responsabilidad que los chicos. Totalmente, hay que participar. Mira, hoy, se lo decía a los padres hoy, ¿no? En la inauguración del ciclo lectivo, nosotros en Salta estamos trabajando en un nivel de integración. Hoy sacábamos cuentas con Analía Berrueso. Debe haber más de 5,5 millones de módulos educativos. Esto es libros de texto, de lectura, manuales y demás, que están metidos adentro de las casas de los chicos. ¿Para qué lo hicimos? Porque no son libros que quedan en la escuela, son libros que quedan en bibliotecas de las casas. Porque veníamos de una sociedad en donde los padres ya no habían tenido acceso a libros. A mí me ha pasado ver y me ha pasado sentir el agradecimiento de madres y de padres que a escondidas de los hijos leían los libros de lectura, los manuales de texto, porque ellos nunca lo habían podido leer. O sea, la integración de padres e hijos es vital para el desarrollo, no solo, obviamente, la reinclusión de los padres que quedaron afuera, sino fundamentalmente para el desarrollo de los chicos, ¿no? Alguna vez yo participé activamente en una muy buena idea que era el plan de desarrollo originalmente 2020. Que evolucionó a 2030. 2030 y en ese la educación ocupaba un rol fundamental. ¿Hay algo que no hayamos hablado que hay que destacar? Primero, lo que hay que hacer es invertir. Más del 40% de nuestro presupuesto va a educación. ¿Alcanza o no alcanza? Hay que invertir mucho más y todos los días veía acá en el canal que tal escuela tiene este problema, tal escuela tiene otro. Con la ministra hicimos una conferencia de prensa hace como 20 días advirtiendo que iba a haber de los prácticamente un 7%, o sea, de cada 100 escuelas, 7 que iban a tener algún problema, producto de las obras que no terminaron o lo que sea. Hay que seguir haciendo eso. Pero esencialmente, reconozco la vocación de servicio de los docentes, porque creo que no se construye un país sobre la base de criticar a las maestras y los maestros porque hacen paro o dejan de hacerlo. O sea, hay que dialogar, no hay que estigmatizar al otro, no hay que demonizar a tu, entre comillas, adversario en una puja salarial. Hay que conversar, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Punto 1. Segundo, hay que trabajar muy fuertemente. Hace poco presentamos el decreto que lo hice junto con las distintas organizaciones de trabajadores de la educación para profundizar la carrera docente, para permitir que los maestros, uno de los grandes temas, hablamos mucho de calidad, hoy el presidente habla de calidad educativa, la responsabilidad de aquellos que administramos el Estado es garantizar para los docentes capacitación continua, porque la calidad educativa parte sobre la base de trabajar permanentemente en capacitación continua de los docentes, ¿no?